Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo de Todo un Geek, vuestro canal de series y películas de confianza. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una serie bastante antigua y nostálgica. Pero antes de todo no te olvides de suscribirte, dejar un like, activar la campanita y comentar de qué quieres el próximo vídeo, ya que he visto que la mayoría de gente que ve mis vídeos no están suscritos. Y dicho esto, ponte cómodo porque vamos a comenzar con el vídeo. Y pasamos un poquito al pasado, donde recuerdas cuando Bajo Terra era la serie más épica del universo subterráneo, donde teníamos babosas que se convertían en criaturas de energía, con pistolas que disparaban bichos y un protagonista que parecía una mezcla de Ben 10 con Pokémon. Pues recientemente volví a ver la serie y déjame decirte que no estaba preparado para lo que recordé. Lo que en mi cabeza era una joya, resultó ser una mezcla entre una obra maestra olvidada y un poco de guiones que envejecieron bastante bien. Y para los que no lo sepáis, os voy a dar un poquito de contexto de la serie. Y Bajo Terra es una serie que nos lleva a un mundo subterráneo dividido en cuevas gigantes donde viven humanos, criaturas y lo más importante que son las babosas, pequeños bichos adorables que cuando las lanzas con una pistola especial se transforman en poderosas bestias elementales. Así un poco como si fuesen Pokémon con sus elementos. Nuestro protagonista es Eli Shane, un chico que sueña en convertirse en el mejor Slagslinger, o sea el vaquero más rápido del inframundo, siguiendo los pasos de su padre. Pero nada es tan simple como parece, ya que hay villanos que quieren corromper las babosas, usar su poder para dominar Bajo Terra y bueno, convertir todo en caos de energía mutante. ¿Será algún familiar? Bueno, si es así, hay muchas formas para acabar con los Shane. Así que Eli junto a su equipo formado por Trixie, Core, Pronto y un montón de babosas con más personalidad que varios protagonistas de Disney Channel se embarca en una aventura llena de acción, combates, humor y evolución literal. Y si no has visto la serie, esta sinopsis te puede sonar un poco rara y sí, realmente lo es. Nuestras babosas tienen mucho que aprender. Así que hoy en Todo un Geek vamos a responder la gran pregunta: ¿Bajo Terra era realmente tan buena como recordamos o simplemente éramos niños impresionables que pensaban que las babosas eran lo más guay del mundo? Y prepárate porque vamos a bajar al inframundo de esta serie para analizar sus personajes, su historia, la animación, villanos y legado y así descubrir si todavía nos hace sonreír. Y lo primero de todo es el desarrollo, donde hablaremos de la cronología y el universo. Y empezamos por el principio. Eli Shane es un chico normal con un destino épico que descubre que su mundo literalmente tiene un inframundo lleno de babosas que se transforman en armas. Aunque el mundo no era tan simple como tú crees. Las cavernas de Bajo Terra no son solo túneles oscuros, tienen ecosistemas completos, con plantas bioluminiscentes, ríos subterráneos y estructuras que parecen vivir. Cada zona tiene su propia personalidad y algunos son peligrosos y sombríos, otros vibrantes y llenos de acción. Creo que ellos ya regresaron. ¿El clan Sombra? Yo siempre quise conocerlos. Si te acercas demasiado para ver a uno de ellos... Eso será lo último que veas. Y esto nos permite que en cada episodio tengamos escenarios variados, evitando que la historia se sienta repetitiva y ofreciendo oportunidades visuales para combates espectaculares con babosas. Encima hay un ecosistema, ya que las babosas no son solamente armas, son parte del mundo, con roles ecológicos y jerarquías dentro de sus especies. Algunas controlan elementos como fuego, agua o electricidad y otras tienen habilidades especiales que afectan al entorno y la estrategia de combate. ¡Estamos listos! ¡Duelo! Este cuidado del ecosistema hace que Bajo Terra sea más que una serie de peleas. Es un universo bien construido con series de reglas y bastante coherente, donde los personajes deben adaptarse a su entorno. Por lo cual podríamos decir que el mundo de Bajo Terra es rico, diverso y dinámico, y cada cueva, cada criatura y cada ciudad tiene su propósito narrativo y visual. La primera temporada era simple y emocionante, y Eli quería ser héroe, detener villanos y coleccionar las babosas más guays, pero si lo miras hoy, algunos episodios tenían algunos giros de trama un poco raros. Papá, ¿te encuentras bien? ¡Papá! ¡Oh! ¡Es él! En la primera temporada todo era emocionante y simple. Eli Shane, el chico nuevo del barrio, más bien de las 99 cavernas, llegó con un objetivo: encontrar a su padre desaparecido, Will Shane. Y de paso, pues ya que estaba, tenía que convertirse en el héroe local, ya que no se puede ser el hijo de un Shane sin al menos intentar ser un poco épico. Más adelante conoce a Ellie, Trixie, Core y el siempre dramático Pronto, la banda de Shane, que se unen para detener al malvado Dr. Black. Black no es un villano cualquiera, es el tipo que quiere corromper a las babosas, convirtiendo a esos tiernos y babosos amiguitos en monstruos controlados por energía oscura. Tú sabes quién soy. También sabes de lo que soy capaz. Usa esto contra el chico Shane. Y la trama de la primera temporada era directa. Eli y sus babosas favoritas Barbie se enfrentan a Black en torneos de babosas, desenmascaran sus planes y salvan el día. La dinámica era bastante simple, un héroe bueno y un villano malo, pero si la vemos con ojos de adultos, algunos episodios tenían giros de trama que parecían sacados de un fanfiction escrito por un niño de 12 años. Pero a pesar de esos momentos cuestionables, la primera temporada sentó las bases de todo, nos introdujo a un mundo subterráneo lleno de reglas, a la figura mítica de los Shane y a la verdadera fuerza de las babosas, que no son solamente munición, sino compañeros con sentimientos.
Con esto pasaríamos a las temporadas posteriores, donde la cosa se puso seria. Después de derrotar a Black o al menos mandarlo a un mundo de rincón oscuro, la trama se expandió. La segunda temporada nos llevó a las misteriosas cavernas profundas, un lugar donde el peligro no era solo un villano con un plan, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Aquí la serie comenzó a jugar con el lore, las babosas elementales, las babosas ancestrales y la cosa se puso más mágica. Y luego la tercera temporada fue una verdadera bofetada de lore, ya que conocimos a Junji y las cavernas orientales. Aquí la amenaza era un emperador tiránico que había gobernado por décadas. También descubrimos el Slackfu, una nueva forma de usar las babosas, y vimos a Eli evolucionar no solo como lanzababosas, sino como líder. Ectus, pero el disparo no funcionó. ¿Qué estoy haciendo mal? Es muy difícil abrir la mente al babosa Fu. Y además la animación se volvió más pulida y los diseños más impresionantes, pero algunos momentos del guión nos hacen pensar si los escritores también estaban jugando a las babosas con los ojos vendados. Con esto el mundo se iba expandiendo poco a poco, pero a veces perdía un poco de coherencia en sus guiones. ¡Aplastaste al emperador! Y finalmente pasaríamos al clímax. Las películas como Return of the Elementals y La venganza del emperador nos presentaron amenazas de escala cósmica. La banda Shane tuvo que reunir a las babosas primigenias para salvar bajo tierra de un mal que existía desde el principio de los tiempos. Fue bastante épico, pero también fue la parte donde el guión se descontrolaba por completo. La serie tuvo algunos altibajos y algunos arcos de historia como el de los elementales fueron recibidos con opiniones divididas por la crítica, pero una cosa es innegable: la construcción de este mundo era muy sólida. Y con esto, la historia de un simple chico que comenzaba a disparar babosas pasó a ser una saga bien consolidada. O al menos hasta que esta fue cancelada. Así un poco de manera resumida, a medida que iba avanzando la serie y las temporadas, la serie se volvió más compleja y habían elementales, Slack torneos y personajes que evolucionaban y algunas cosas genial y otras pues un poquito menos. Y sobre todo si hablamos de guiones, ya que algunos de estos eran caóticos, que no todos. Pero aún así la construcción del mundo y el paso de la trama era bastante sólidos, ya que habían reglas, jerarquías y un trasfondo que muchos animes de acción querrían copiar. Y aunque sí que es cierto que algunos guiones estaban un poco raros, en general el mundo estaba bien construido, así que este apartado está bien. Pero eso no lo es todo para la serie, así que también vamos a hablar de los personajes. Y empecemos por nuestro protagonista, Eli Shane, el chico con la sonrisa perfecta, la puntería de Hawkeye y el corazón de un héroe clásico. ¡Señores! ¡Eli Shane es el ganador! Eli es el tipo de protagonista que encarna todo lo que amábamos en las series de acción del 2010, joven, valiente, optimista y con esa energía de yo puedo con todo. Y aunque a veces era bastante tonto o presumido, sí que es cierto que lo compensa con carisma y un liderazgo natural que une a todo el grupo. Además es uno de esos héroes que ganan las batallas más por amistad y fe en sus babosas que por pura estrategia. Dales esa fósforo. Trixie, usaremos tu arácnida. Luego lanzaré a dirigible. Es así un poco como Ash Ketchum, pero con babosas en lugar de un Pikachu. Por otro lado tenemos a los secundarios, donde está Trixie, la estratega, la inteligente, la que realmente mantiene vivo al equipo cuando los demás están, bueno, disparando babosas sin pensar. Ella es la encargada de analizar, planear y tiene la vibra de si no fuera por mí todos estarían muertos. ¿Y revelarte mis trucos? No, gracias. Mejor te grabo y aprendo los tuyos. Y aunque su papel a veces cae en el cliché de cerebro del grupo, tiene presencia y sus momentos de humor la hacen mucho más que la típica acompañante del protagonista. Por otro lado tenemos a Core, el músculo del equipo, un gigante amable con alma de mecánico que ama sus herramientas tanto como sus babosas. Core podría haber sido el clásico fuerza bruta sin cerebro, pero no. Core tiene corazón, ingenio y es básicamente el tipo que quieres tener cerca cuando todo explota. Literalmente porque probablemente él lo haya arreglado o lo haya explotado primero. Y finalmente tenemos a Pronto, el personaje más peculiar del grupo. ¡Tu servicio! Rastreador, explorador, un topoide, un talento. Qué raro. ¿Papá nunca te mencionó? Pronto es uno de los personajes que menos me gustan del equipo, ya que simplemente sirve de alivio cómico y es mitad héroe y mitad desastre ambulante. Y tiene una confianza absurda en sí mismo y una habilidad impresionante para sobrevivir a situaciones en las que cualquier otro personaje habría muerto 5 veces gracias a su suerte. Lo cual no me parece malo, pero sí que es cierto que es bastante cliché. Pero pese a todo esto cae bien. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos las babosas que evolucionaban, tenían poderes únicos y relaciones con sus dueños. Lo cual creaba momentos genuinamente emocionantes, y cuando una babosa se transformaba por primera vez o cuando una se sacrificaba por su compañero era bastante bonito. Porque no simplemente eran babosas, sino que eran más personajes de la serie, ya que sin hablar tenían más personalidad que muchos otros. Así que sí, aunque los humanos tenían sus clichés, el elenco de Bajo Terra funcionaba porque se complementaban. Eli aportaba el liderazgo, Trixie la inteligencia, Core la fuerza y Pronto el humor. Pero no nos olvidemos de las babosas, que eran básicamente las que aportaban el alma y la esencia de la serie. Ahora hablemos de algo que Bajo Terra hacía sorprendentemente bien y era su animación.
Porque seamos honestos, hoy en día la animación de Bajo Tierra es basura, aunque hay que decir que hay alguna serie de la actualidad que tiene peor animación que esta. Pero aún así estamos hablando de la época del 2010, una época donde muchas producciones CGI parecían salir directamente de un videojuego de PlayStation 2 con presupuesto limitado. Pero aún así el CGI de Bajo Tierra me parecía especial, me parecía un CGI bastante fluido, colorido y sobre todo tenía alma. El diseño de las cuevas, los efectos de energía, las babosas transformándose, todo se sentía vivo, con una dirección visual que sabía exactamente cómo usar la luz, las sombras y el movimiento. Todo esto englobando que estamos en el 2010 y que no estamos hablando de un estudio gigante con presupuesto infinito. Porque obviamente muchas otras cosas tenían mucha mejor producción y mucha mejor animación, como puede ser Cómo entrenar a tu dragón, que salió ese mismo año, pero no podemos comparar una cosa con otra. Ya que pese a ser una serie de bajo presupuesto, lograron animaciones de combate que se sentían rápidas, intensas y bastante cinematográficas. Pero todo lo bueno tiene una parte mala y no siempre era así, pedir mucho más con los recursos que tenían. Y con esto pasamos a otra parte muy importante de la serie, son los villanos. Ya que una serie de acción con héroes geniales necesita villanos igual de buenos o incluso mejores. Y Bajo Tierra sorprendentemente pues los tenía. Y el más icónico y mejor villano de toda esta serie por supuesto es el Dr. Thaddeus Black. Black, ¿qué fue lo que le hizo? Yo la modifiqué y la hice mejor. Ella es tan poderosa que puede vencerte. Es tan fuerte como nunca imaginé. ¡No tiene idea de lo que está haciendo! ¡Corrompe babosas! ¡Podría causar la destrucción de todo Bajo Tierra! Un nombre que suena como de científico loco de cómic y efectivamente eso era. Black era el tipo de villano que no necesitaba gritar para dar miedo, ya que tenía esa voz calmada, controlada y una sonrisa que te hacía pensar, sí, este tipo probablemente le hace cosas ilegales a las babosas. Y no te equivocas, su gran plan era corromper babosas, transformarlas en versiones mutantes llamadas Ghouls y usarlas para controlar todo Bajo Tierra. Básicamente era como el Team Rocket si hubiera pasado por terapia de villanos serios. Pero lo interesante de Black es que no era simplemente maldad gratuita, tenía un código, un pasado y una idea retorcida de orden que lo hacía creíble. Y hablemos un poquito de su pasado y su desarrollo porque es bastante interesante. Antes de ser el terror de Bajo Tierra, Black fue un slackslinger respetado. Un tipo que tenía ideales, tenía talento y una visión muy diferente del mundo subterráneo, el que creía que el orden debía imponerse, incluso si eso significaba controlar a todos los demás. Pero pasemos a reflexionar un poco, ya que este no era malvado por placer, era un hombre convencido de que la fuerza y el miedo eran necesarios para mantener la paz, ya que desde muy pequeño fue abandonado por su padre y criado por unos malhechores. Es un clásico de los villanos trágicos, el tipo que quiere proteger destruyendo todo a su paso. Su caída comenzó cuando descubrió que podía corromper las babosas con energía oscura creando los Ghouls, y en lugar de ver eso como una abominación, lo vio como una evolución natural y el siguiente paso del poder, ya que en su mente los Ghouls no eran malvados, sino que simplemente eran superiores, y básicamente era el Magneto del inframundo. Creía estar salvando su mundo, pero en realidad lo estaba hundiendo más. Pero lo más interesante es que Black tenía un código, nunca actuaba por impulso, nunca se rebajaba al caos, todo lo que hacía era con calma, estrategia y una extraña elegancia. Era el tipo de villano que podría invitarte a una cena antes de destruirte psicológicamente, y lo peor es que con la clase que tiene probablemente sería una buena cena. Y sí, hay una razón más profunda por detrás del odio de Black hacia Eli Shane, y no es que el chico le caiga mal, sino que le recuerda demasiado a su padre Will Shane, ya que años atrás, antes de que Eli llegara Bajo Tierra, Will Shane fue el mayor rival de Black y el único capaz de enfrentarlo y de frustrar sus planes y literalmente poner límites. Will representaba todo lo que Black despreciaba, pero también lo que alguna vez admiró, la esperanza, la fe en las babosas y el equilibrio del inframundo, dos hombres con visiones opuestas, buscando proteger y el otro controlar. Y cuando Will desaparece, Black ve la oportunidad perfecta de terminar lo que empezó hasta que llegó Eli, ya que imagínate pasar años construyendo tu imperio oscuro y de repente aparece el hijo de tu enemigo con una sonrisa y una babosa parlante. Y por todo esto Black no era solo un buen villano, era un símbolo del tipo de antagonista que ya casi no se ve, uno con propósito, pasado y una lógica interna que si lo piensas mucho hasta tiene sentido. Bueno, hasta que te das cuenta de que su plan maestro involucra babosas demoníacas mutantes y ahí ya no hay mucha lógica que defender. Y aunque Black era el mejor villano y el jefe final de estos, había muchos más villanos en Bajo Tierra secundarios que aunque algunos duraban poco sabían dejar huella. Y empecemos con Twist, el tipo que nos enseñó que no hay peor enemigo que un ex compañero resentido, porque sí, primero era parte del equipo de Shane, todo risas y camaradería, hasta que ¡bam!, traición. Twist representa esa clásica historia de corrupción personal, en la que alguien busca poder, reconocimiento y termina cayendo en la oscuridad. Y lo mejor de esto es que su cambio no se siente para nada forzado, ya que vemos poco a poco cómo su ambición lo consume. Y si Black era la mente maestra
maestra de todo teníamos a alguien que era el músculo del infierno, Diablo Nacho, un tipo tan peligroso que si la maldad tuviera bíceps se llamaría como él. Diablo Nacho es un poderoso guerrero líder criminal que controla una de las bandas más temidas de Bajo Terra, los Diablos. Su objetivo es simple, poder absoluto sin importar quién tenga que caer. Y pese a que tiene algunas similitudes con Black, como por ejemplo su poder y su instinto por dominar el mundo, no es tan inteligente como él. Y es un villano que simplemente prefiere ver arder el mundo que dominarlo. Y más allá de los villanos y los compañeros, tenemos dos clanes que eran bastante interesantes. Y sí, me refiero a los Flagelos y también a los Clan Sombra. Por un lado, el Clan Sombra a simple vista pueden parecer hostiles o misteriosos, pero en realidad son guardianes del submundo y protectores de las babosas. Estos son ágiles, sigilosos y pueden usar babosas de forma impresionante. No atacan por maldad, sino por necesidad de proteger su hogar y mantener el equilibrio del Sotaterra. Incluso en varios capítulos ayudan a Eli y a su equipo cuando las cosas se complican. Y básicamente estos son los encargados de mantener el equilibrio del bajo mundo. Y en su contraparte tenemos a los Flagelos. Estas criaturas son monstruosos que habitan las Deep Cavernas y con la fuerza destructiva absoluta de Bajo Terra. Estos personajes no tienen ni moral ni ética y solo buscan destruir, invadir y romper barreras, que son los que actúan entre comillas como aliados de Black, ya que son los que les dan el agua oscura para transformar a las babosas en monstruos. Y estos dos clanes me gustan bastante en la serie, ya que hacen un poquito de la contraparte de Yin y Yang, es decir, la parte del bien y la parte del mal. Y son dos clanes que le dan bastante misterio a la serie y ganas de descubrir qué hay detrás de ellos. Y con esto pasemos a otro apartado importante, es el legado de la nostalgia. Si creciste a comienzos del 2010, Bajo Terra probablemente fue una de esas series que te hicieron soñar. Las aventuras de Eli, las babosas y su mundo subterráneo no eran solo entretenimiento. Eran un universo donde la imaginación podía volar, y la nostalgia no es solo recordar los combates o los poderes de las babosas, sino ese sentimiento de asombro y emoción cuando un episodio te atrapaba por completo. Para muchos, y donde me incluyo, Bajo Terra fue más que dibujos animados, donde se enseñaron valores como la amistad, el trabajo en equipo y la perseverancia. Y además la combinación de acción, humor y estrategia crea un estilo que se volvió icónico para su público. No es casual que todavía hoy se hable de la serie, ya que hay fans compartiendo teorías o recuerdos en redes y que muchos consideran sus combates y babosas inolvidables. Y aunque han pasado más de 10 años desde su estreno, la serie sigue dejando huella, ya que vemos en YouTube un montón de vídeos sobre esto. No solo por la nostalgia de quienes crecieron con ella, sino porque su historia, universo y humor todavía funcionan para nuevos espectadores. Y ver Bajo Terra hoy es recordar esa emoción de infancia, pero también darte cuenta de que objetivamente era una serie adelantada a su tiempo. Y como ya hemos dicho, la animación no era la mejor del mundo, pero era bastante fluida, tenía combates bastante interesantes y un mundo subterráneo único. Y después de este gran análisis de Bajo Terra, podemos responder por fin a la pregunta de ¿era tan buena como recordábamos la serie? Pues mirándolo así como una persona adulta, si es que se me puede considerar una persona adulta, que creo que sí, podríamos señalar algunas partes de la trama que son bastante sencillas, algunos giros predecibles y esos momentos de guión que, bueno, fueron un poco raros. Pero, ¿importa eso realmente? Al final del día lo que recordamos es la emoción de Eli descubriendo su destino, la amistad de la banda de Shane y la adrenalina de cada batalla de babosas. Quizás la serie no era una obra maestra en su totalidad, pero nos dio algo mucho más valioso, la magia de una aventura inolvidable. Y eso, para un programa infantil, es un éxito en sí mismo. Es una serie que nos acompañó desde que éramos pequeños, y que nos otorgó una historia bastante entretenida, con criaturas maravillosas y personajes bastante divertidos. Y que a veces era un poco cliché, pero si me preguntas a mí, sin duda, con todo lo que hemos visto en este vídeo, diría que esta obra sí que realmente era buena. No creo que fuese perfecta ni mucho menos, pero sí que era perfectamente disfrutable. Y hasta aquí el análisis de hoy, espero que me dejéis en comentarios de qué otra serie queréis que hable en el próximo vídeo. Y a lo mejor este vídeo no lo he hecho muy bien del todo porque es la primera vez que hago un vídeo de este estilo, pero espero que os guste.